Frente a estas dudas, el estudiante pide ayuda al profesor o a sus compañeros, gracias a su red de personas en la misma situación, con quien mantiene comunicación habitual. Comparte materiales, información, dudas, inquietudes, penas e incluso alegrías. Hoy en día ya se plantean actividades grupales donde se tienen que organizar reuniones, ajustar agendas, etc., pero que a veces es más complicado de gestionar ya que el trabajo no siempre puede ser realizado de manera justa o equitativa. De igual manera, las actividades que realiza el estudiante en grupo son las mismas actividades de siempre, tratando de adquirir conocimiento para los problemas de la vida diaria. Estos problemas deben ser contrastados con el conocimiento adquirido, donde es el estudiante que debe ser partícipe de su solución, investigando, preguntando, indagando, etc. En este caso, el trabajo en grupo toma sentido. Es importante hablar del software especializado y de las redes sociales que con el paso del tiempo han permitido una mejor comunicación entre profesor y estudiantes, permitiendo una mejor gestión del aprendizaje. Por otra parte, también se considera muy importante el desarrollo de las actividades y el rol del profesor en este tipo de entornos para proponer mejor interacción entre los estudiantes y en la resolución de tareas enmarcadas en el aprendizaje colaborativo que permita una mejor construcción del conocimiento. Las buenas prácticas en el aprendizaje en línea sugieren una pedagogía de apoyo al desarrollo de comunidades de aprendizaje. Por tanto, aprender en colaboración permite crear independencia positiva, generar debates, facilitar intercambio de información, preparar al estudiante para asumir y cumplir compromisos grupales, aprender, descubrir, aceptar, exponer, pero sobre todo familiarizarse con procesos democráticos. Es muy importante diseñar actividades que promuevan la interacción, el intercambio y trabajo en grupo. Por su parte, Werner señala que en una comunidad en práctica se debe crear 3 elementos básicos, como la comprensión compartida, el compromiso mutuo y el repertorio compartido. Por su lado, Andresen considera que las tareas deben estar bien diseñadas para que tengan sentido. Por otro lado, las TIC desempeñan un doble rol en la resolución de conflictos, es decir, como puede facilitar el manejo de conflictos ofreciendo medios formales de comunicación o a su vez pueden agravar el conflicto cuando los tutores realizan errores de interpretación. Por tanto, la investigación sobre el aprendizaje en línea evidencia la necesidad de cambios en la práctica pedagógica. Dillenburg define que el aprendizaje colaborativo es la situación donde una o más personas aprenden o intentan aprender algo de forma conjunta y coordinan una actividad sincrónicamente. En cambio, el aprendizaje cooperativo es la tarea que está diseñada en actividades independientes, mientras que el trabajo en grupo está diseñado sin la necesidad de adoptar un modelo que busque elaboración o construcción conjunta de conocimiento. Es importante identificar que el aprendizaje en grupo, cooperativo y colaboración son expresiones y acciones muy distintas, puesto que hoy en día se están aplicando frecuentemente como sinónimas. ¿Cómo aprender en colaboración? Los procesos de aprendizaje colaborativo, tecnológicamente mediados, dependen de 3 elementos o factores básicos. Como podemos ver, está la situación de aprendizaje, las características del grupo y la tecnología. Entonces, la situación de aprendizaje, el primer tema es que consiste en la tarea o conjunto de tareas que realizan los estudiantes que les permiten alcanzar la construcción colaborativa de algún tipo de conocimiento. No cualquier tarea se presta para un diseño colaborativo, ni todos los objetivos de aprendizaje se pueden alcanzar de esta forma, porque no es la más adecuada simplemente. Entonces vale la pena identificar eso. Tiene que tomar en cuenta que se debe empezar por determinar los contenidos y los objetivos de aprendizaje para que exista un adecuado diseño colaborativo. Y esto finalmente nos lleva a que la parte de la determinación de las tareas del docente decide el tipo de estrategia colaborativa que va a implementarla. Entonces el docente es realmente muy importante a la hora de generar un aprendizaje colaborativo. Y los escenarios para el control de aprendizaje, según Stevenson, son los siguientes. Tenemos este cuadrado en donde los escenarios planteados en el 2005, como ven en la figura 6,
se quedan en 4 zonas. El profesor controla los procesos, el alumno controla los procesos en el eje X, y en el eje Y es cuando el profesor controla el contenido tareas y cuando el alumno controla el contenido tareas en el eje Y. Entonces tenemos 4 espacios, N, W, S, W, N, E, S, E. En esos 4 espacios tenemos que trabajar. Entonces el cuadrante para el tema SE es el que más nos interesa, porque aquí es donde el estudiante tiene total control. Siguiendo en esto, también tenemos que es la propiedad de la tarea, quien determina lo que cada uno de los participantes del entorno colaborativo debe hacer y quien se encarga de dirigir el proceso de decisión educativa. La seguridad individual y la interdependencia positiva se establece a través de los objetivos del grupo, el reconocimiento grupal, la división de recursos y los roles complementarios. El carácter de la tarea, como se determina, es una tarea relevante o no para los estudiantes. La autenticidad de la tarea es uno de los puntos críticos y también uno de los más difíciles de lograr. El control de la tarea, en cambio, hace referencia al papel del docente y de los estudiantes respecto al itinerario, las acciones y el flujo del aprendizaje durante el desarrollo de la tarea. Hay que tener en cuenta que no para todos los alumnos resulta beneficioso disponer de este control de las tareas o no en la misma medida. Características de grupo, donde tiene que ser, es diverso en función del contexto y las actividades. El tercer factor básico del trabajo colaborativo es la tecnología, donde no todo software permite el uso de foros o de gestión de información en grupos adecuados. Tampoco aprender en colaboración puede mejorar los resultados de aprendizaje y forma parte de las competencias básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida. También la tecnología tiene que facilitar el proceso durante el trabajo y la participación de los distintos miembros de la comunidad. El diseño de actividades colaborativas. Estas actividades se pueden tipificar en debates virtuales, en donde el docente debe establecer los objetivos de la clase, debe acotar con el tiempo de intervención por cada uno de los participantes y finalmente debe socializar cuál va a ser la forma de evaluación en esta actividad. Actividades de indagación. En estas actividades se trabaja la motivación. De la misma manera se deben identificar los ejes temáticos a abordar, se debe hacer una confirmación y revisión de ideas y finalmente se debe trabajar en una síntesis de las actividades realizadas. Aprendizaje orientado a la solución de problemas. En este tipo de actividades se debe tener una comprensión del problema, asimismo se debe seleccionar la información necesaria, se debe tener un manejo adecuado de los recursos y finalmente se debe realizar una síntesis de las actividades trabajadas. Diseño de actividades direccionadas al proceso de aprendizaje. Para estas actividades hay que tomar en cuenta algunos aspectos, los cuales son la conformación de los grupos de trabajo. Esto quiere decir si la conformación es espontánea o es intencionada, y si es intencionada, bajo qué condiciones se han creado los grupos de trabajo. La planificación y la gestión de tiempo. Este aspecto está direccionado a las asignaciones de roles y las distribuciones de las tareas dentro del grupo. Es decir, una persona puede estar encargada de recoger documentos y otra de tomar actas de las reuniones planificadas, etc. Los procesos de comunicación e interacción. Este aspecto es muy importante ya que hay que tomar en cuenta cuál es el papel que desempeñan los docentes y estudiantes en las actividades propuestas. La dimensión ética del aprendizaje colaborativo es de vital importancia ya que genera un clima de confianza, constancia y compromiso para lograr un verdadero aprendizaje en colaboración. Finalmente, la evaluación, autoevaluación y coevaluación son fundamentales, ya que los sistemas tradicionales de evaluación deben ser modificados y se deben contemplar herramientas de evaluación grupal. Para esto, la utilización de las rúbricas, los portafolios, son especialmente importantes para el seguimiento de los procesos y resultados.